Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 27, donde dice: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nótese que este versículo comienza con una prohibición con negación condicional y el presente de imperativo del verbo trabajar, por lo que, siendo palabras de Jesús, debe considerarse como un mandamiento. La construcción en positivo de la oración no niega, como pudiera entenderse, en una construcción negativa que el hombre trabaje o deba trabajar por la comida temporal que perecerá, pero establece una prioridad de la imperecedera porque es eterna sobre la otra. No trabajar por lo perecedero equivale a no estar apegado a las cosas terrenales, buscando la seguridad del futuro, sino considerándolo como algo de importancia relativa o tal vez secundaria. Aquellos que habían comido abundantemente el día anterior volvían ahora a sentir hambre. Dice este versículo: Trabajad no por la comida que perece. Jesús le exhorta a ocuparse en buscar el alimento mediante el cual se sacia el hambre espiritual. Ese, además, es una comida eterna. Este alimento espiritual no puede ser considerado por el hombre mediante el trabajo, sino que es un regalo dadivoso de Dios que Jesucristo otorga. Es muy expresiva la frase de Jesús que se refiere a la vida eterna, de la que dice que os dará el Hijo del Hombre. Ambas cosas están plenamente unidas. Por un lado, el alimento que provee vida eterna es también eterno, puesto que, como se notará más adelante, es Cristo mismo, pero al mismo tiempo, la vida eterna solo puede ser dada por aquel en quien está la vida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 4, y que fue enviado al mundo, no para condenación, sino para salvación. Juan capítulo 3 versículo 17. Jesús le explicó a Nicodemo el modo de alcanzar ese alimento espiritual y eterno, mediante el ejercicio de la fe en Cristo, como así dice Juan capítulo 3 versículo 16. Es por eso que la vida eterna no es la recompensa de un trabajo hecho, sino la experiencia de la gracia, como asimismo afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Jesús está hablando ya de la entrega personal que Él mismo se hará para los que crean en Él. La teología de la entrega comienza a manifestarse ya en el ministerio de Jesús y va a ser tema continuado en distintos momentos, desde aquí en adelante. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por todos. Ese rescate que libera al pecador de la ira de Dios a causa del pecado, será efectivo o eficaz no en todos, sino en aquellos que crean. Potencialmente Jesús puede salvar a todos, pero
solo serán salvos los que tengan una experiencia vital con Él. Debe, por tanto, observarse que continuamente se habla en las Escrituras que la salvación no es del hombre, que éste ni pueda ni quiera hacer nada en ese sentido, y que solo es de Dios, que en gracia la determina en la eternidad, antes de la creación del mundo, como así afirma la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9 y la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. La ejecutó en el tiempo previsto por él. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La aplica en el decurso del tiempo a todo aquel que crea. Es necesario aseverar con firmeza que la salvación es de Jehová, como asimismo dice el salmista en el Salmo 3 y versículo 8. La verdad que Cristo presenta inmediatamente de inicial el discurso está firmemente extendida a lo largo de toda la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento. La vida eterna es un don de Dios. Jesús dice aquí que Él la dará, por tanto, si la da, es don y no obra. Cada paso en el proceso de salvación se debe enteramente a la gracia divina. Incluso la capacitación divina para salvación que hace posible que el pecador, desobediente por condición e hijo de ira por transgresión, incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente en un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino a salvación, puede llevarlo a cabo mediante la capacitación del Espíritu Santo de Dios, como así dice la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Todo el proceso de salvación queda y depende de la administración y ejecución de Dios, en un acto de amor benevolente que no es sino una manifestación expresiva de su gracia. Los sufrimientos del Salvador son también la consecuencia de la gracia, como podemos observar en la epístola a los Hebreos capítulo 2 y versículo 9, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene un propósito de gracia. Juan se refiere antes a que el Hijo de Dios, enviado del Padre, fue visto por Él con la gloria que corresponde al Hijo unigénito, como dice Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús dice aquí que os dará en relación con la comida que permanece para vida eterna, no hay duda que se está refiriendo a Él mismo, en cuyas palabras se vislumbra ya la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La cruz da expresión al eterno programa salvífica de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención, como así nos muestra la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Cuando subió a la cruz,
lo hizo cargando con el pecado del mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Por tanto, la obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. Gracia es una de las expresiones de amor de Dios. Ya se ha considerado antes esto y se dijo que la gracia es el amor de Dios en descenso, que se hace pan de vida en Cristo y se da a comer como alimento generador de la vida eterna. Con el Verbo vino la gracia en plenitud, Juan capítulo 1 y versículo 17, y con ella el descenso del Hijo a la experiencia de la limitación en la carne, Juan capítulo 1 y versículo 14. En otro lugar, y como ejemplo, el apóstol Pablo habla de gracia con estas palabras cuando dice: «Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico». Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Nuevamente la idea de descenso, de anonadamiento, de desprendimiento, rodea la palabra gracia. No cabe duda que la gracia, como único medio de salvación, procede de Dios y surge del corazón divino hacia el pecador en el momento de establecer el plan de redención, como así dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9. En razón de la gracia, Dios hace encuentro con el hombre en Cristo, para que los hombres, sin derecho a ser amados, lo sean por la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y de entrega. Por tanto, Dios en Cristo se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros, esclavos y herederos de muerte eterna a causa de nuestros pecados, podamos alcanzar en Él la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la cruz, como así dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para salvación en la persona del Salvador, que como mediador entre Dios y los hombres, como así nos dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5, manifiesta y otorga la gracia salvadora en la historia de la humanidad, desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Esa gracia se manifiesta en la persona del Salvador cuando, encarnándose, viene al mundo con misión salvadora. El mismo hecho de la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación. La revelación de Dios a la humanidad tiene lugar mediante la manifestación de Dios en humanidad. El Verbo de Dios crea, como creador absoluto de cuanto existe, una naturaleza humana en unidad de acción con el Padre, que le apropia de cuerpo, como así se puede ver en Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Y con el Espíritu que lleva a cabo la operación de la concepción de esa naturaleza, como así dice Lucas capítulo 1 y versículo 35. Y esa naturaleza creada es asumida por el mismo Creador, que es el Verbo, que también la personaliza para que pueda producirse con ella y en ella el definitivo encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El hombre Jesús, que es Hijo consustancial con el Padre, se hace para siempre lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el hombre. Eternamente, la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encarnado,
que hace visible al invisible, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Es por eso que el hombre creyente queda definitivamente establecido en el Hijo y, por tanto, afincado en Dios para disfrutar de la vida eterna, que es la divina naturaleza, como dice la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El hombre recibe la salvación, apropiándose de ella por medio de la fe, que, como todo lo que es de salvación, es don de Dios. Jesús lo estuvo enseñando antes, sobre todo en el discurso con motivo de la visita de Nicodemo. La vida eterna se otorga a todo aquel que cree en Jesucristo, como así dice Juan capítulo 3 versículo 16. Y la fe es el instrumento para alcanzar la vida eterna que se otorga por gracia en Cristo. La fe es el medio, pero nunca la causa de la salvación, ya que nunca se lee en la Biblia que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de ella. Algunos, en un afán humanista, afirman que en la salvación hay dos partes. Por un lado, la parte de Dios, que es la gracia, y por la otra, la parte del hombre, que es la fe. Es verdad que la responsabilidad de ejercer la fe y, por tanto, de creer es del hombre, pero sin embargo, la fe es también un don de Dios. Y esto concuerda radicalmente con la advertencia que el apóstol Pablo hará tiempo después cuando dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 y versículo 9. Pretendiendo evitar que alguno pudiera decir, por lo menos tengo el mérito de creer, lo que supondría una merma gloria a Dios que en su gracia salva sin razón meritoria por parte del hombre. La fe es, por tanto, el medio instrumental que Dios da para alcanzar la salvación, como se ha visto anteriormente en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Es el canal por el medio del cual se reciben los beneficios de la obra de Cristo. Por tanto, es el único medio para salvación. Juan capítulo 5 versículo 24 y capítulo 17 versículo 3. No es posible que esta fe instrumental para salvación pueda proceder del hombre. Esta fe de entrega, en renuncia del yo para aceptar a tú de Cristo, no puede ser en modo alguno una obra humana, sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. No puede olvidarse que creer no es un asunto volitivo o potestativo del hombre, sino una concesión de la gracia. Nótese lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Mediante la fe con que Dios nos dota, recibimos la justificación de Cristo. Romanos 5:1. Con todo también, es necesario entender que Dios no fuerza a creer absolutamente a nadie. El ejercicio de la fe es siempre un acto humano, impulsado y ayudado por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, como dice Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. De manera que la gracia puede ser resistida en un acto de rebeldía y rechazo al don divino,
negándose a creer, como dice Juan capítulo 3 y versículo 36. Sigue diciendo este versículo: porque a este señaló Dios el Padre. Las palabras iniciales del discurso de Jesús vuelven a conectarlo con el Padre que le envió al mundo. Aquí dice que Dios el Padre ha puesto su sello sobre él. De otro modo, el Padre, por las señales que Jesús hacía, por el testimonio del Bautista y directamente en el tiempo de su bautismo, testificó que era el Hijo amado en quien se complacía. Sin embargo, no dice Juan del momento al que Jesús se refiere a esa afirmación. El sello tiene como característica la imagen impresa en él, que la representa fielmente, pero, además, puede darle a otro en el que se ponga. Jesucristo, sellado por el Padre, manifiesta la imagen misma del que lo envió, expresando en él la forma de Dios que lo había sellado. Por tanto, su existencia en forma de Dios le confiere la realidad gloriosa de seguir siendo Dios, aún en su forma de siervo. Pero sin embargo, para poder hacer la obra de siervo en la redención del hombre, él tuvo que humillarse a sí mismo hasta sufrir la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero aún así, en el momento supremo de la entrega en el tiempo de su muerte, su existencia seguía siendo la de Dios, porque era Dios. La gloria de Dios se exhibe por medio del Hijo, que es también su impronta. Cristo es el sello de la perfección de Dios, al sellar el Padre con su sello al Hijo que amaba. De modo que el sello tiene que ver con la realidad de la misión para la que el Padre lo ha enviado. Esta misión de Jesús no era como la de los profetas. Estos fueron enviados por el Padre, pero el Hijo vino desde el seno del Padre, en donde eternamente está. La misión del envío tiene que ver con dar vida al mundo. La misión tiene un comienzo, viene del Padre, y tiene un término, da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Porque procede del Padre y tiene vida en sí mismo, puede también dar vida eterna, que es la vida de Dios. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente busca una respuesta sobre las cuales son las obras de Dios que deben de ser hechas. Toda la sociedad judía estaba imbuida que la justificación y por consiguiente la salvación debía ser alcanzada por el esfuerzo humano, haciendo las obras que Dios había determinado para ello. Es el concepto general, incluyendo a los líderes religiosos como por ejemplo Nicodemo. El verbo que usa Juan es de la misma raíz que obra, acción, la realización de algo para alcanzar el alimento que viene de Dios y que Jesús acaba de mencionarles. Jesús les había dicho que trabajasen por la comida que les da el Hijo del Hombre y que lleva a vida eterna. Pero ellos indagan cuáles son las obras que debían de hacer para recibir lo que Jesús le había hablado. No cabe duda que los oyentes pensaban en las obras de la ley y de ellas las esenciales para alcanzar un lugar entre los benditos del reino de los cielos. Nótese que ellos estaban además interesados en conocer,
deseosos de hacer lo que se le indicase, no importaba el esfuerzo que requiriese. Pero no habían entendido que la vida eterna sea un regalo, es decir, un don de Dios para aquel que cree. Adquirir la salvación por medio de esfuerzos propios era la enseñanza que ellos habían recibido desde que eran pequeños. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Comienza diciendo este versículo que respondió Jesús y les dijo. Nótese que Jesús responde a la pregunta que le estaban formulando. Nunca dejó sin contestar a quienes le hicieron alguna pregunta. En esta ocasión, la respuesta será tal vez poco comprensible para ellos, pero el Señor le contesta a lo que ellos deseaban conocer. Sigue diciendo: Esta es la obra de Dios. Los que estaban presentes y formularon la pregunta a Jesús estaban dispuestos a cumplir las obras de Dios que le indicasen. Pero Jesús opone en la respuesta a las obras diversas, la única obra de Dios. Pero Cristo opone en la respuesta a las obras diversas, la única obra de Dios. Sigue diciendo que creáis en el que Él ha enviado. Lo único que Dios demanda era un acto de fe en el Hijo de Dios, a quien Dios había enviado. Y esto concuerda plenamente con toda la enseñanza que anteriormente había dado sobre el modo de recibir la salvación, ya que ésta se otorga por gracia a todo aquel que cree, Juan 3:16. Y no se trata de obrar en el esfuerzo humano, sino de creer en quien es el Salvador del mundo. Indudablemente, la fe no es una obra humana, sino la acción que el hombre ejerce depositándola en el Salvador. Por tanto, no cabe duda que la fe produce en el creyente las obras que Dios preparó de antemano para que sean el estilo de vida del salvo, que no es otra cosa que la reproducción de Cristo en la vida dependiente de todo aquel que cree. Pero el primer movimiento de la fe es la aceptación del Salvador, que no es otro que aquel a quien Dios ha enviado. Es verdad que no es del hombre la salvación, pero no es menos cierto la responsabilidad humana en el acto de creer. Dios no cree por el hombre, ni obliga al hombre a creer, sino que potencia por su espíritu las capacidades de la criatura para que pueda hacer un acto sobrenatural como es la entrega incondicional del pecador rebelde al Salvador enviado. Si Jesús es el pan de la vida al mundo, luego la fe es ir a Jesús para recibir el don que ofrece. Por tanto, la fe no se alcanza por medio de esfuerzos de hombre, sino que proviene de Dios como don. Pero al activarse en el hombre, conduce a éste a una dinámica de fe viva, creyendo en entrega en el Salvador. Es necesario concluir que el acto de la fe es obra generada por Dios en el hombre. Esto siempre, sin eludir en modo alguno la responsabilidad que el hombre tiene. Para que nadie pueda entender que lo que se demanda es un obrar, Jesús no usa el verbo obrar, sino el verbo creer. La obra de Dios, esto es, lo que Él exige de nosotros, es creer en aquel que Él ha enviado. La obra de fe es recibir el don de Dios que es Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. La multitud no comprendió la restricción de Jesús en Juan capítulo 6
y versículo 27, cuando dice: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esto nos muestra que fue lo que motivó a Jesús a recordarles que es un error completo enfocarse de manera exclusiva en las bendiciones materiales y temporales. La única obra que Dios anhela era la fe o la confianza en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. La obra que Dios demanda es creer en su Hijo. Juan, capítulo 5 y versículo 24 dice: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estimado y estimada oyente, después de haber escuchado lo que Dios desea para tu vida, pues solamente te queda a ti recibir ahora a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Es por eso que si nunca antes ha orado para recibir a Cristo, ahora puede hacerlo. Yo puedo guiarte en una oración de fe. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra y creo en aquel que te envió para salvación de mi vida. Reconozco que soy una persona pecadora. Por eso, en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.